Hola muchachos, el tema que vamos a estudiar hoy es simetría axial. En la siguiente figura la línea con puntos representa un espejo. Refleja la imagen de la izquierda al lado derecho. Voy a hacerlo. Bueno, ya la hice la parte de la derecha porque dice que es como un espejo. Cuando nosotros lo reflejamos se forma lo que le hace falta a esa figura. ¿Qué figura se forma? Podemos observar que lo que se forma es una mariposa. ¿Qué características encontramos en esta figura? Podemos ver que es lo mismo, pero del lado contrario, ¿verdad? ¿Qué elementos homólogos hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? Como pueden ver acá, tenemos esta figurita y aquí también está la figurita. Tenemos esta de acá con esta de acá, esta circunferencia con esta otra circunferencia que vienen a representar las antenitas. Entonces, ¿qué elementos? Bueno, tengo todos estos elementos. Esto está formado por lados, ¿verdad? Que estos son lados. También aquí se encuentran ángulos y este punto sería un vértice. Entonces, esos son los elementos. Tengo figuras que son homólogas también. En realidad, una mariposa cumple con estas características en la vida real. Bueno, yo espero que ustedes en algún momento se hayan detenido a ver una mariposa y se dan cuenta que cuando ellas cierran sus alitas se forma, pareciera que solamente tiene una alita. ¿Qué otras figuras tienen simetría axial? Bueno, ustedes ahí pueden escribir en este material las otras figuras que ustedes consideran que tengan simetría axial en la naturaleza. Tenemos lo que es el eje de simetría. La definición es que es la línea que divide una figura en dos partes idénticas. En la figura de abajo, la línea es la roja. Aquí no se ve bien y por lo tanto la voy a marcar. Esta línea viene a ser el eje de simetría. ¿Qué es lo que hace? Divide el triángulo ABC. Entonces lo está dividiendo y voy a hacer una marcación en este triángulo que sería como azul, ¿verdad? Y luego en este otro que viene a ser la parte negra. Entonces divide al triángulo ABC en dos pedazos que deben coincidir, tienen que ser iguales. Otra definición de simetría sería proporción adecuada de las partes de un todo, correspondencia de posición, forma y dimensiones de las partes de un cuerpo o de una figura a otro, a uno y otro lado de un plano transversal, bilateral o alrededor de un punto en un eje radial. También sabremos que una figura es simétrica cuando podemos pasar una línea recta o eje por ella, de tal forma que dicha línea divida la figura en dos partes que tienen la misma forma. Por el contrario, una figura no es simétrica cuando al trazar la línea recta por su mitad, la figura se divide en dos partes que tienen formas distintas. El rombo, por ejemplo, tiene dos ejes de simetría. Como pueden ver, este lo voy a llamar el eje 1, una L sub 1, y esta sería una L sub 2, es una recta. Si nosotros tomamos esta partecita roja, que estoy pintando con rojo, y yo doblara el rombo, lo pudiera doblar exactamente en L sub 2, ¿verdad? Que es mi eje de simetría. Toda esa parte roja se debe sobreponer a esta que voy a marcar con negro. O sea, sobreponer es caerle encima y formar una sola figura.
Ahora sí, por el contrario, nosotros tomamos a la L sub 1 y marco esta parte con rojo y divido a esa figura, o sea, doblo la figura exactamente en la L sub 1. Vemos que debe caer ahí, ¿verdad? De esa forma. Por lo tanto, podemos observar que tiene dos ejes de simetría. Incluso si analizamos las letras en el abecedario, si yo tengo una A, ¿verdad? Una A que tal vez la haga una computadora bien hecha, esa ya me está quedando un poquillo, una A bien hecha. Entonces, si nosotros trazamos una línea que la divida acá en dos partes que sean iguales, se puede decir que la A tiene un eje de simetría. ¿Qué pasaría si yo tomo una R? Por ejemplo, una R, yo la puedo dividir, puedo trazar líneas y nos damos cuenta que de ninguna forma se va a dividir en dos cositas iguales. Por lo tanto, diríamos que no tiene eje de simetría. Aquí tengo más ejemplos. El trapecio no tiene eje de simetría porque podríamos trazar líneas y no se forman dos cosas iguales. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Los vamos a marcar. Entonces aquí tendríamos el primero, este eje de simetría. Observen que se forman dos triángulos. Este es mi L1, o sea, una recta 1. Aquí voy a trazar otro con rojo, que sería mi L sub 2. Yo le pongo L sub 1 y L sub 2 para diferenciarlos, ¿verdad? Luego acá tendríamos nuestra L sub 3, ¿verdad? Y vamos a cambiar este a un color verde y este sería mi L sub 4. Como pueden ver, fueron 4 líneas diferentes que dividen al cuadrado en dos partes iguales. Muy bien. La simetría axial dice que es una línea imaginaria que al dividir una figura cualquiera lo hace en dos partes y cuyos puntos simétricos, esta palabrita simétrico lo que quiere decir es que guardan la misma distancia. Son equidistantes a dicho eje que hace corresponder a cada punto. Y aquí hablamos de preimagen del plano, otro punto A', que sería imagen. Vean las notaciones. Si a mí me dan un punto A, se dice que esa va a ser como la primera letrita, la que existe primero, por eso es preimagen. Y luego tengo una notación para la otra, que sería A'. Esa prima se coloca para diferenciarlo. En ocasiones también se utilizan otras letras, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Pero se acostumbra mucho, a si yo tengo A, utilizar la prima, si tengo B, B' y así sucesivamente. Pero como les digo, también yo puedo usar A y luego Z en el otro, ¿verdad? No, eso no importa. La figura nos va a dar la información. Dice que de forma que la recta L sea mediatriz del segmento A', como se muestra en la imagen. Además, en una figura simétrica podemos determinar elementos homólogos. Los elementos son homólogos cuando corresponden, cuando yo doblo la figura en su eje de simetría y esos elementos se sobreponen uno sobre el otro. Entonces, vamos a analizar esas figuritas que están ahí. Dice que la recta L sería mi eje de simetría y observen que aquí tengo el punto A. Aquí está mi puntillo A y aquí estaría el A'. ¿Ok? Entonces, nuestro eje de simetría es este, que lo llamaron como L.
Disculpen si no puedo hacer las líneas perfectas, pero estoy trabajando con un lápiz en la tablet y a veces no salen tan bien. Entonces A y A'. Y ahí estaríamos en el plano cartesiano y están los puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Luego tenemos acá el punto B. Y aquí estaría nuestro B'. ¿Ok? El punto E, que sería homólogo con E'. Y esto se notaría por si yo pudiera doblar la figura exactamente en el eje de simetría, ¿verdad? El eje de simetría es la lineecita que divide a los dos. Y también tenemos el D y el D'. Entonces dice, en el punto A, la recta L es el eje de simetría, la preimagen de A, que es el par ordenado 5,9, y su imagen sería A', que es 9,9. El ángulo, vamos a denotar el ángulo BED. BED, o sea, se refiere a este ángulo. Recuerden que la E, si queda en el centro, se refiere a exactamente a ese vértice. Entonces, este ángulo BED va a ser homólogo con B', E', D', con este de acá. Al decir que son homólogos, es que incluso van a tener la misma medida, porque como pueden ver, las figuras son iguales, solo que en una posición contraria. Y luego dice que el segmento ED, vamos a marcar el segmento ED, este segmento de acá, es homólogo, o sea, se sobrepone con el segmento D' y E'. Bien, continuamos. Ejercicio propuesto. Si la recta L es un espejo, reflejar la imagen de la izquierda al lado derecho y conteste lo siguiente. Bien, entonces, aunque no quede tan bonito, lo vamos a hacer así. Cuando nosotros hablamos de que esto es un espejo, observen la distancia del eje de simetría al punto T. Ok, ven esta distancia. Esa distancia se debe cumplir del eje de simetría al punto que yo voy a llamar T'. Ok, T'. Ahora, del eje de simetría al punto S, vamos a ver qué distancia hay. Observen, este pedacito, 1, 2 unidades. Eso significa que mi punto C' debe conservar la misma distancia al eje de simetría. Entonces aquí tengo ese pedacito, 1, 2 unidades. Significa que exactamente aquí va a estar el punto S'. ¿Ok? Vamos con el R. El R, como pueden ver, guarda la misma distancia que S, pero en otra posición. Por lo tanto, va a estar aquí, R'. Y Q solamente tiene un pedacito de distancia y aquí lo conservamos y va a ser mi Q'. Después de ubicar los puntos, ya podríamos trazar nuestra figura, que sería simétrica, de esta forma. Ok. Bien, voy a borrar por un momento esas rayitas que hice de las distancias, que no son necesarias. Ahí se borró un poquitito. Ok. Dice, ¿qué figura se forma? Bueno, esta figura es un trapecio isósceles. Se llama trapecio porque tiene 4 lados. Estos 2 lados son paralelos, ¿verdad? Son paralelos.
y los otros no son paralelos, ¿verdad? El ST y el RQ no son paralelos, pero sí son iguales, por lo tanto se llama un trapecio. ¿Qué características observamos? Bueno, que todos los prima guardan la misma distancia al eje de simetría que los que no son primas, ¿verdad? Los originales, las preimágenes. ¿Qué elementos homólogos hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? Bueno, podemos ver que están los lados son homólogos. ¿Qué lados? Bueno, nuestra primer figura, esa preimagen tiene el lado ST, ¿verdad? Lo voy a marcar acá, este lado ST. Luego tiene el lado SR, que sería este. Tiene el lado RQ, este de acá que lo estoy marcando. Y tiene el lado más grandote, que es el TQ. Ahora, estos lados son homólogos con los prima. Entonces, ST es homólogo con T', S', ¿verdad? Ahí es homólogo. Chicos, tenemos estrictamente que poner las primas, porque si no sería otra cosa, ¿verdad? Sería otro lado. Luego, SR es homólogo con S' y R'. Tenemos a RQ, que sería homólogo con R' y Q'. ¿Ok? Y el más grandote, que era el TQ, es homólogo con T' y Q'. Ok, que sería este de acá. Ahí cuando hablamos de los lados, pero también nosotros podemos ver ángulos homólogos. ¿Qué ángulos? Bueno, el ángulo T. Entonces tengo el ángulo T, podemos decir que es homólogo con el ángulo T'. Luego tenemos el ángulo S, que es homólogo con el ángulo S'. El ángulo R es homólogo con el ángulo R'. Y por último, el ángulo Q, que sería homólogo con el ángulo Q'. No marqué el R con verde, ¿ok? Ni el S con azul. Ya lo hicimos. Recordarles, un ángulo se puede denotar con 3 puntos, como anteriormente se había visto, o también con 1, cuando la figura lo permita, ¿verdad? Ese ángulo T que yo indiqué ahí perfectamente lo puedo escribir como el ángulo STQ o también el ángulo QTS, ¿verdad? Bueno, esto es una notita aclaratoria porque no siempre el ángulo se puede marcar con un vértice. Otra cosa que se cumple acá, porque dice qué elementos homólogos hay entre el lado derecho y el izquierdo, son los vértices. Cuando hablamos de vértices, solo se denota como vértice homólogo, ¿verdad? Entonces vamos a poner que los vértices homólogos
y vamos a decir que el vértice, aquí es el vértice T, el vértice T y el vértice T' son homólogos, el vértice S y el S' son homólogos, el vértice R y el R' son homólogos, y el vértice Q y el vértice Q' son homólogos, ¿verdad? El vértice sería el punto, es un punto, o sea, cuando yo digo vértice T, es este punto T, es homólogo, o sea, se sobrepone con el T', ¿verdad? Sobrepone es si lo doblamos, uno le cae encima al otro. Cuando hablamos de ángulo, recuerden que el ángulo es una apertura, ¿verdad? Tiene una medida, en cambio el vértice es un punto. Muy bien. Ahora tenemos esta figura donde nos dan un montón de información y nos piden que determinemos los vértices, ángulos y segmentos homólogos. Para no hacer tan extenso el video, voy a marcar los vértices y los muestro. Bien, marqué los vértices, como pueden observar, con rojo, un punto rojo sobre cada vértice, y puse que A y A' son homólogos, B y B' son homólogos, C y C', D y D' y E. Ahora voy a marcar los ángulos homólogos. Bien, marqué los ángulos homólogos y vamos a revisarlos. Tengo que el A y el A' son homólogos, el B con el B', el C con el C', y vean que esos otros los marqué con 3 vértices. Y me refiero al ángulo ADD', este de color verde, lo voy a pintar, este de color verde, ok, entonces lo marqué con 3, ahí está la D, los marqué con 3 vértices, ADD', y también dije que era homólogo con el otro de color verde que marqué, A', D' y D, que sería este de acá, este es mi D'. También indiqué que el CE', que lo marqué con moradito, acá abajo, es homólogo con C', E' y E, ¿verdad? Aquí están los E y E'. Ahora iríamos con los segmentos homólogos. En los segmentos homólogos tenemos que el segmento AB va a ser homólogo con A', B'. El segmento BC sería homólogo con B', C'. El CE homólogo con el C', E'. Y AD con A', D'. Muy bien. Ahora, para terminar, tenemos acá el plano cartesiano, 2 triángulos. Estos puntos nos los están dando y nosotros tenemos que elaborar las figuras. Vean que dice que si los puntos A, que está ubicado en -5, -2, ok, tenemos aquí el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, y hacia abajo del 0 en el eje Y está el -1 y el -2, por lo tanto A estaría aquí -5, -2. Luego ubicamos el punto B, que es -3, -2, sería -3, aquí está el 1 en Y, aquí está el 2 en Y, este sería el punto B, -3, -2, y el punto C, que sería -2, -2, y tendríamos -2, -2, exactamente ahí estaría el punto C, -2, -2. Dice que este triángulo corresponde a una figura en el sistema de ejes coordenados y considerando a Y como el eje de simetría. Ok, cuando nosotros nos dicen que Y es nuestro eje de simetría, es que aquí exactamente está una recta que divide, ¿verdad? Y nosotros vamos a decir que este es nuestro espejo.
Al decir que este es el espejo, recuerden que la distancia del punto C, ojo aquí, la distancia del punto C al eje de simetría son 2 unidades. Eso implica que la C' va a tener la misma distancia, por eso es que está exactamente acá. Esta es mi C'. ¿Ok? La B del eje de simetría tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la izquierda, entonces la B', la A, esta es la A, aquí está la A, tiene 5 unidades a la izquierda, significa que la A' va a tener 5 unidades, pero a la derecha, ¿verdad? Aquí está mi A'. Y luego la B, si la B tiene 3 unidades a la izquierda, la B' también tendría 3 unidades, pero en el sentido contrario, a la derecha. Ok, muy bien. Si esto que dice que el eje de simetría es Y, es el eje Y, también me pueden decir que el eje de simetría es la recta x igual 0. Cuando a mí me dicen que es la recta x igual 0, representa exactamente al eje Y. ¿Y por qué? Porque aquí está el 0 en el eje X, entonces la recta x igual 0 es esta. Aquí está el 1, aquí está el 2. Si a mí me dijeran, ojo con esto, que quieren que yo tome a la recta x igual 2 como eje de simetría, vean que esto es un ejemplo para complementar esta información, x igual 2. Me están diciendo que trace una línea exactamente por el 2 de la x y lo tome como eje de simetría, ¿verdad? ¿Y por qué les explico esto? Porque creo que en la práctica y en la evaluación viene algo así, donde me dicen que debo tomar una recta específica. Entonces, si es la recta x igual 2, es de esta forma. Y si a mí me dijeran que tome a la recta y igual 1, entonces lo que hago es ubicar al 1 en el eje Y, en el plano cartesiano, que estaría en el semieje de la Y positivo, aquí, y la recta Y igual 1 viene a ser una línea como esta. Esta es la recta Y igual 1. ¿Ok? Bien, esto es una nota aclaratoria, un conocimiento que necesitamos. Nuestra pregunta en este ejemplo dice que determino los puntos A', B' y C'. Muy bien. Resulta que la prima está ubicado a la derecha. Está formado por el 5, el par ordenado 5, menos 2. El B', que está ubicado en la parte de arribita, sería el 3, 2. Y el C' está formado por el par ordenado 2, menos 2.